acompáñeme para que veamos qué nos dice ahí la palabra de Dios para nosotros hoy. Santiago capítulo 4, está hablando todo el capítulo. Usted va a ver que está hablando de la mundanalidad. Se repite mucho esa idea ahí en el capítulo y va a hablar, hemos visto, ¿cierto? Ha hablado de la causa de la mundanalidad. Él nos va a mostrar ahí los primeros versículos cuál era la causa, también las consecuencias que tiene el creyente que vive una vida de mundanalidad, de lo que vimos la semana pasada, versículo 3 al versículo 6. Y vamos a ver también hoy cómo es posible curar esa mundanalidad. Están las causas, las consecuencias, y es posible, ¿cierto?, tener una cura para la mundanalidad en la vida del cristiano. Santiago va a hablar sobre esta palabra mundo y se refiere al mundo, al sistema del mundo, ¿cierto? No a la humanidad, no al mundo que Dios creó, sino al sistema de este mundo que está gobernado por Satanás. Y todos nosotros necesitamos ser advertidos de esto. Todos nosotros necesitamos tener precauciones cuando vivimos o cómo vivimos como creyentes en este mundo. Y necesitamos lo que Santiago está haciendo. Santiago está haciendo lo que hizo un hombre en un aeropuerto, en una ciudad, en un pueblito en realidad. Había un hombre que decide ir a este pueblo, tenía que llevar alimentos, y este hombre va piloteando su avión, era un avión muy pequeñito, para llegar a ese lugar era un aeropuerto muy precario. Entonces cuando él va llegando se da cuenta que comienza a oscurecer y no veía bien la pista. Justo el sol estaba escondiéndose detrás de la montaña y él no podía ver la pista para aterrizar, entonces comienza a dar vueltas sobre el aeropuerto, comienza a ver y no veía cómo, no sabía cómo poder encaminarse hacia la pista de aterrizaje. Eso iba gastando el combustible, se iba oscureciendo más, hasta que una persona ahí del lugar siente que había un avión que daba vueltas, y él dice, seguramente debe tener algún problema, por eso que está así. ¿Sabe lo que hizo este hombre ahí del lugar? Tomó su vehículo, se puso en el inicio de la pista de aterrizaje y se fue avanzando, marcándole al avión cómo era la pista de aterrizaje hasta dónde llega. Y cuando llega al final, da la vuelta, para el auto y pone las luces encendidas, y eso permitió que este piloto pudiese aterrizar con éxito en ese lugar. Santiago está haciendo eso en nosotros. Él se puso en la pista para decirnos, este es el camino que debemos seguir. Estamos en el sistema de este mundo, estamos viviendo todos en un sistema que quiere hacer que el mundo sea parte de nosotros. Ustedes van a ver y pueden ver hoy día iglesias que el mundo ha entrado a la iglesia, el sistema del mundo ha entrado a la iglesia y ha afectado, no solo ha afectado a la iglesia, ha afectado todo lo que es el funcionamiento de la iglesia hoy día. Y quiere hacer lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Santiago se pone en la pista, nos ve que nosotros queremos aterrizar y él se pone en la pista para decirnos, este es el camino correcto. ¿Saben lo que Santiago está haciendo? Santiago está ayudándonos a vivir nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestra vida cristiana de forma efectiva sin dejar que el mundo nos complique? Entonces Santiago no solo quiere evitar que nos estrellemos como hubiese pasado con este avión. ¿Sabe lo que Santiago quiere? Santiago quiere que nosotros podamos vivir realmente esa vida y que no nos quedemos sin ese combustible, sino que lo que él quiere hacer es que aterricemos en la pista correcta, no en la pista equivocada. Podemos pensar que estamos en el camino correcto. Entonces, Santiago está haciendo, y lo que va a hacer a continuación en estos versículos, vamos a encontrar 10 verbos en forma imperativa que Santiago está diciendo para decirnos esto es lo que no debe ser, o la forma como nosotros debemos tener en nuestra vida, o qué hacer con nuestra vida para no vivir una vida de mundanalidad. Y nos va a dar precisamente 2 actitudes y 3 acciones que todos nosotros debemos tener para no vivir esta vida de mundanalidad.
Miren lo primero que va a hacer, y vamos a leer ahí en Santiago 4, versículos 7 al 10, antes de ver ahí estas dos actitudes y tres acciones que vamos a estar sacando del texto ahí en Santiago 4, versículos 7 al 10. Miren lo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí están estos versículos que nos muestran estos 10 imperativos, 10 verbos, ¿cierto? 10 mandatos que Santiago está diciendo. Esto es lo que necesitamos poner en nuestro día a día. Ahora mire, Santiago está escribiendo esta carta, esta epístola a creyentes que necesitan convertir su fe en un estilo de vida. Él está escribiendo a creyentes que necesitan convertir su fe en un estilo de vida. Ellos estaban viviendo, ¿cierto? Tal vez de una forma totalmente diferente a cómo debe vivir un creyente. Y Santiago está diciendo, este es el camino correcto por el que debemos estar. Sí, las palabras que está usando son para cada uno de nosotros, son para quienes hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Es muy importante entender eso, porque hay algunos comentarios bíblicos que dicen que esto está hablando para personas que no conocen a Cristo, que Santiago está hablando a personas que no conocen a Cristo. Santiago está hablando a creyentes. Toda la carta, toda la epístola está hablando a hermanos que conocen la fe. A esos hermanos él está hablando y está diciendo, este es el camino por el cual deben andar. Algunas personas, cuando yo pienso que esto es algo para inconverso, entonces me excluyo y yo no soy parte de esto, pero Santiago está hablando a creyentes, diciéndoles, ustedes son adúlteros, están pecando contra Dios, están siendo más amigos del mundo que de Dios, y hoy nos va a decir cómo podemos nosotros solucionar eso, cómo podemos corregir esto. Actitudes, miren la primera actitud que nosotros debemos entender. El apóstol, él no se contenta con decirnos esto, sino nos va a dar acá una solución. Miren lo primero que él nos va a decir. Esta es la actitud que debe tener cada persona que no quiera vivir una vida de mundanalidad. En primer lugar, la actitud correcta que debemos tener. Santiago comienza ahí en el versículo 7 nombrando dos actitudes que debían entender perfectamente para terminar con la guerra que tenían contra Dios. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Que esta persona, si yo no soy amigo de Dios, estoy en guerra con Dios, ¿verdad? Entonces está diciendo a estas personas, esto es lo que debemos hacer para poder solucionar. Esto es lo que debemos tener en nuestro día a día. Y aquí va la primera actitud. Mire, lo primero que necesitamos nosotros es permanecer en actitud de sumisión a Dios. ¿Usted quiere que la guerra con Dios se acabe en su vida? Necesitamos permanecer en una actitud de sumisión a Dios. Miren lo que está diciendo Santiago. Lo primero que nos dice en el texto es someternos a Dios. Así dice el pasaje. Someteos pues a Dios. Ahí está el primer verbo que está usando, someterse. Miren lo que significa esta palabra someterse. La palabra someter se usa en Santiago como una combinación de dos palabras griegas. Una palabra es bajo y otra poner. O sea, nos ponemos debajo ¿de quién? De quién es la autoridad. Y este era un término militar en la época de Santiago y se utilizaba para un soldado que se ponía debajo de un oficial mayor. Eso es lo que Santiago está diciendo. Usted quiere que la guerra se acabe, quiere vivir una vida como la que Dios quiere, hay que someterse a Dios. Necesitamos nosotros ponernos debajo del Señor como ese soldado que se sometía a su superior. Mire, literalmente esta palabra significa estar alineado. Esa es la idea que da Santiago. Está diciendo debemos estar alineados ¿con qué? Con Dios, con la palabra de Dios, con los propósitos de Dios, con los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso que él viene hablando de el mundo, él me va a sacar de los propósitos que Dios tiene para mí. Santiago está diciendo sometámonos a Dios, pongámonos en línea con Dios y necesitamos nosotros analizar nuestra vida. ¿Está yendo en la dirección que Dios quiere? ¿Estoy sometido realmente al Señor? ¿Estoy buscando los planes de Dios para mi vida? ¿Estoy buscando los propósitos de Dios para mi vida?
Estoy buscando que mi vida vaya en la misma dirección. ¿Saben quién caminaba en la dirección? Usted va a ir a Génesis capítulo 6 y va a encontrar la vida de Noé. No es necesario que busquen ahí. Va a encontrar la vida de Noé. Pero ¿sabe cuál es la característica de Noé? Noé vivió en un mundo horrible, en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de personas que le dieron la espalda a Dios. El texto dice que con Dios caminó Noé. ¿Sabe lo que hacía él? Estaba alineado con Dios, estaba en la misma dirección que Dios, someterse. Es la idea que está dando Santiago ahí. Santiago aquí está dando la idea de una persona subordinada, una subordinación voluntaria a Dios. Me encanta que el Señor no nos obliga a hacer algo que a Él le encantaría que hiciéramos. Pero es tan caballero que ¿sabe lo que Dios hace? Él quiere mi sumisión. Él puede y tiene todo el poder para decir, bueno, si no quieres obedecer, yo voy a hacer algo para que... ¿Sabe lo que Dios hace? Él espera que yo decida someterme a Él. Eso es lo que está diciendo. Este creyente no se rehúsa, aquel que se somete no se rehúsa, sino que coopera y obedece la voz de Dios. Esta es la actitud correcta en la que debemos permanecer cada día. Cada día nosotros vamos en esa dirección. Santiago no nos está mostrando a un creyente que dice, Señor, voy a someterme a ti porque quiero, me someto a ti porque me llena de satisfacción saber que tú eres mi autoridad y yo voy a permanecer en esa actitud. Este creyente que está describiendo Santiago, que debe buscar esta actitud, debe ser aquel que dice, yo disfruto someterme a Dios. Disfruto ponerme en la misma dirección que el Señor. Los lectores a quienes Santiago está escribiendo y nosotros hoy día debemos entender que esto es lo que necesitamos constantemente, el mandamiento de someterse. Mire, tiene un ejemplo mayor para esto. ¿Se acuerda la oración del Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní? Ahí en Lucas 22:42 Él ora de esta forma, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa debe ser nuestra oración todos los días. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo un creyente que va a dejar de tener pleitos con Dios, de guerra con Dios y va a vivirlo como Él quiere, va a ser un creyente que se alinee con el Señor. Y lo primero que debe hacer, debe tener esta actitud de sumisión a Dios. Miren la segunda actitud que nos dice Santiago, nos nombra otra actitud en el versículo. Dice, someteos pues a Dios, el poner o permanecer en actitud firme hacia el enemigo de Dios. El texto dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es un imperativo, ¿cierto? Este imperativo es un imperativo muy firme, muy fuerte que está diciendo ahí el texto. Nuevamente, ¿cierto? Vemos ahí el pasaje como una persona que se somete a Dios es capaz de resistir al diablo. Ahora miren lo que está diciendo. La palabra resistir ahí es esta idea también de un término militar que significa ponerse en posición firme. Cuando viene el enemigo, ¿cierto? Lo que hacen los soldados se ponen en esa posición. Me pongo en posición firme porque viene el enemigo, no estoy relajado, no estoy pensando en nada más que el ataque que puede hacer el enemigo. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Necesitamos permanecer en una actitud firme hacia el enemigo. Y por eso usa esta palabra, resistir. Resistir, dice, resistir al diablo. Y es muy necesario que nosotros podamos entender esto. Mire, es muy necesario entender que no se nos manda a atacar o pelearse con el diablo. Eso no es lo que debemos hacer nosotros, sino resistirlo. Esto es mantenerse en una posición de victoria. Nosotros no somos llamados, ninguno de nosotros tiene la posibilidad de atacar, de pelear con el enemigo. El enemigo, el diablo, es un enemigo poderoso. No es cualquier enemigo, no es un enemigo natural, es un enemigo sobrenatural. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo? Dice que nosotros lo que sí debemos hacer es resistirlo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos resistir al diablo? La Biblia nos da la respuesta. Si usted va a Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17,
va a encontrar las palabras del apóstol Pablo cuando dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir los ataques del enemigo. Ese versículo debe estar, esos versículos 13 al 17 del capítulo 6 de Efesios deben estar presentes en nosotros, porque Satanás no tiene ningún poder sobre el creyente en la medida que nosotros permanezcamos en comunión con Dios. Mientras más comunión con Dios tenemos, el diablo no puede afectar de ninguna forma nuestra vida. Él lo que quiere hacer es complicar, molestar, pero no puede hacer nada porque nosotros estamos en tal comunión con Dios. Miren lo que escribe un profesor de Biblia, José Salguero, un español. Él comenta así, dice: no temáis al diablo. El diablo no puede hacer otra cosa que causar miedo, pero es un miedo vano. No temáis y huirá lejos de vosotros. No puede dominar a los siervos de Dios que ponen toda su esperanza en Dios. Puede combatir, pero no vencer. Si, pues, vosotros le resistís, huirá lejos de vosotros confundido. Después quiero volver a esto para que pueda entender mucho mejor esto. Con razón, Santiago nos escribe la consecuencia de resistir al diablo. Mire lo que dice el texto ahí en el versículo 7. Resistid al diablo. ¿Y cuál es la consecuencia? El diablo huirá de vosotros. Él va a arrancar, él va a correr. Samuel Peremillo lo dice de esta forma. Dice, el cristiano resiste a Satanás firme en la fe. Esa es la forma de resistir a Satanás. No crea que usted y yo podemos resistir a Satanás jugando con el mundo. No podemos resistir a Satanás. Él va a hacer todo lo que hace que el diablo huya es cuando estamos firmes en nuestra fe. Y eso es lo que debemos asegurarnos nosotros, de estar firmes. Una actitud semejante pondrá de manifiesto la cobardía del tentador, o tal vez mejor, la potencia que Dios pone a disposición del creyente para hacer huir al demonio. Permanecer firme en la fe. Esa es nuestra labor, ese es nuestro día a día, nuestro trabajo día a día, el poder permanecer firme en la fe. La victoria sobre Satanás se alcanza cuando nos sometemos a Dios, cuando estamos alineados con el Señor y en la dependencia directa del poder del Espíritu Santo de Dios que Él puso en nosotros. La oración es una fuente poderosa para obtener los recursos necesarios para pararnos firmes frente al enemigo, para resistir al enemigo. Mire el Señor en Mateo 6:13, vemos nuevamente el ejemplo que Él nos enseñó a orar. ¿Se acuerda la oración del Padre Nuestro? Él ora y dice, más líbranos del mal. La oración tiene que ver con eso. La idea que da literalmente ahí es, líbranos del maligno. Todos nosotros podemos resistir firmes en nuestra fe. Ahora mire esto. Santiago dice que los creyentes que deseen someterse a Dios deben prepararse y estar firmes. Y eso que está marcado, grábeselo ahí, guárdelo, márquelo ahí en su bosquejo. Dice, el diablo no puede forzarlo a hacer algo, solo puede persuadirlo. ¿Quién deja que avance? El enemigo. Es mi actitud. Por eso nuestra actitud debe ser permanecer firme ante los ataques del enemigo. Todos nosotros tenemos ataque del enemigo. Todas las semanas tenemos ataque del enemigo. ¿Alguno no tuvo ataque del enemigo esta semana? Si no ha tenido, dígame cómo, porque todos tenemos, todos los días. ¿Sabe lo que necesitamos? Permanecer firmes en la fe, tomar la armadura, ponernos la armadura, tener más tiempo de oración, tomar la palabra, buscar versículos para memorizar. Esa es la forma. ¿Cómo el diablo va a decir, acá no puedo hacer nada, voy a salir corriendo de acá? ¿Usted cree que no va a volver? Va a volver de nuevo y va a seguir intentando. El diablo quiere persuadirlo, él no puede forzarlo a hacer algo. Todo lo que hacemos en contra de Dios es porque el diablo nos persuadió a hacer eso. Nos convenció de que podíamos hacer algo así. Y nos hizo pecar, nos hizo caer en la tentación. Nuestra actitud debe ser permanecer firmes en nuestra fe. La mejor manera de resistir al diablo es comenzando a practicar, y Santiago dice, ¿quieren realmente resistir al diablo? Hay que practicar algunas cosas, y en las 3 acciones que él quiere que hagamos. Mire, en segundo lugar, versículo 8 al 10 nos muestra acciones concretas que debemos ejercitar. Mire, estas acciones concretas tienen que ver, y vamos a ver que estos hermanos,
y nosotros, obviamente, tenemos que llevar a cabo cada una de estas acciones y mandatos que Dios nos dejó ahí en el texto bíblico, y Él los va a enumerar. Y comienza con la primera acción diciendo, esto es lo que debemos hacer, es acercarse a Dios. Mire lo que Santiago escribe. Santiago escribe ahí en el versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta palabra o esta idea que da ahí está puesta en el texto. ¿Cómo está o cuál es la idea de acercarse? Es venir cerca. Ahora fíjese, es un verbo, un mandato. ¿Quién lo tiene que llevar a cabo esto? ¿Quién lo tiene que ejercitar? Nosotros. Por eso actitudes que debemos nosotros ejercitar. Son actitudes concretas. Santiago está diciendo, ¿quieres resistir al diablo? Tienes que estar más cerca de Dios. Tienes que estar cerca del Señor, acercaos a Dios. Santiago está haciendo énfasis en las acciones que el creyente o del creyente que quiere una vida satisfecha. Mire algunas cosas. Dios no va a sacarlo de la cama en la mañana para que usted lea la Biblia. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted tiene que decidir hacer eso. Dios no va a impedir que su computadora se encienda si usted no ha orado. Yo debo dejar de prender el computador, el teléfono y primero voy a orar. Primero me acerco al Señor. Dios no va a programar o sintonizar su radio en una emisora cristiana para que solo escuche cosas que lo edifiquen durante el día. Usted tiene que sintonizar la radio. Usted tiene que decir, esta música no me sirve, esta música me hace daño espiritualmente, esta música tiene principios del mundo, no de Dios. No es muy difícil darse cuenta de eso. Ponga atención a las letras, ponga atención a lo que dicen, ponga atención a las palabras que usan y usted tiene que decidir. Santiago está diciendo, tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Yo debo acercarme a Dios. Estas decisiones son nuestras y nosotros nos debemos preguntar esto. ¿Quiere estar cerca de Dios realmente usted? ¿Quiero estar cerca de Dios yo cada día? Si yo quiero estar cerca de Dios, si mi deseo es acercarme a Dios, entonces yo voy a tomar decisiones importantes en mi día a día. Son acciones concretas que yo debo ejercitar. Hoy día yo quiero estar más cerca de Dios, debe ser mi decisión. Para estar más cerca de Dios, tal vez tengo que apagar el televisor, tal vez tengo que dejar de ver alguna novela, tal vez tengo que dejar de estar tanto tiempo, tal vez tengo que dejar alguna aplicación, sacarla. ¿Ha sacado alguna aplicación de su teléfono porque le quita mucho tiempo? Yo he tenido que hacer eso. Pues me llega el reporte semanal y es 4 horas en internet, 4 horas. Podría haber hecho un montón de cosas. El otro día hablaba con un amigo que estoy discipulando y me dice, me doy cuenta que necesito aprender tanto de Dios, tanto de la palabra de Dios. Y me dice, me veo la tarde viendo una película de 2 horas y no invertí tiempo en la palabra de Dios. Y aprovecha el tiempo que tiene para eso. Mire, un misionero llamado Stuart Sachs estuvo sirviendo a Dios acá en Paraguay. Y él escribió acerca de un aborigen llamado Rafael que vino un día a sentarse a la puerta de su casa. Este misionero dice que él estaba almorzando y este indígena le dice unas palabras en su dialecto, tal vez le dijo en guaraní y no entendió nada, como me hablaran a mí, ¿cierto? En palabras, y no entiendo nada, no entendía nada que dijo. Y miren lo que una persona que estaba con él, un misionero de la zona, se lo explicó y dijo, este hombre me dijo que era un honor recibir esas palabras, ya que significa lo siguiente. Esto es lo que este indígena le dijo ahí a este hombre misionero, le dice, no busco nada de usted, solo quiero estar cerca suyo. No pretendo nada de usted, solo quiero estar cerca suyo. Esa debiera ser nuestra actitud. Y Santiago dice, acércate a Dios, acercaos a Dios. ¿Sabe que nosotros muchas veces nos acercamos a Dios y podemos preguntarnos,
si realmente encontramos, y este hombre lo que encontraba era satisfacción en estar cerca de esta persona. ¿En quién encontramos nosotros satisfacción? ¿En qué o a quién nos estamos acercando que encontramos esa satisfacción que solo Dios nos puede dar? Miren lo que decía un pastor, reflexionaba y hacía esta reflexión a su iglesia. Él le decía así: pónganse a pensar en esto. ¿Cuántas veces acudimos a Dios solo porque queremos algo, porque queremos que nos ayude con algo, o que entre en escena en alguna situación difícil? Todos hacemos fila, decía él, para pedir a Dios un milagro. Todos queremos que Dios nos ayude de alguna manera. Este pastor se preguntaba: ¿dónde está la fila simplemente para acercarse a Dios? ¿Dónde están los hombres y mujeres que están en la fila? ¿Quiere algo? No, solamente quiero estar cerca de Dios. Puedo ver una fila larga que busca milagros, respuestas, regalos y bendiciones, dice. Pero ¿dónde está la fila para los que solo quieren estar cerca de Dios? ¿Se pondrá usted en la fila?, le preguntaba él a la iglesia. ¿Podemos decir: he encontrado satisfacción en ti, oh Dios, si solo quiero estar cerca de ti? Santiago está diciendo: acércate a Dios. Mire el Salmo 145, 18, un hermoso salmo. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, o a los que le invocan sinceramente. Está cercano, está al lado suyo, está listo para abrazarlo, está listo para secar sus lágrimas, está listo para sostenerlo, está listo para decirle: estoy al lado tuyo, sigue avanzando. Está listo para decirle: yo estoy contigo en la tentación y te voy a fortalecer y te voy a ayudar para resistir al enemigo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le buscan sinceramente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es condescendiente, es accesible y siempre está cerca de los que sinceramente le están buscando. Mire una segunda actitud que nos muestra Santiago. Otra actitud concreta que debemos ejercitar. Acá hay dos: limpiarse las manos y purificar los corazones. Miren lo que dice el texto, el versículo dice: pecadores, está hablando a nosotros, pecadores, aquellos que tienen las manos sucias, aquellos que tienen el corazón sucios. Está diciendo: vosotros los de doble ánimo, aquellos que tienen una lealtad dividida. Eso significa doble ánimo, una lealtad dividida. Estoy luchando con Dios y quiero agradar a Dios y quiero agradar al mundo. Un corazón dividido, dice: purificad vuestros corazones. Esa es una acción concreta que debemos ejercitar para poder resistir al enemigo. Limpiar las manos, limpiar nuestro corazón, purificar nuestro corazón. ¿Sabe que lavarse las manos para estas personas a las que Santiago le estaba escribiendo era algo normal? Ellos sabían, ellos conocían, porque su ley, la ley de los judíos, decía y hacían ellos esto como algo simbólico. El procedimiento que tenían era un ceremonial para acercarse a Dios. Ellos sabían a lo que Santiago estaba diciendo porque era una idea que ellos entendían perfectamente. De hecho, los judíos lavaban sus manos de forma ceremonial, mire, antes de comer, tal como leemos ahí en Marcos 7. Pero Santiago no solo está hablando de un ritual externo, él está hablando de algo interno en nuestro corazón. Mire, mientras que limpiarse las manos hace referencia al comportamiento externo, el purificar el corazón hace referencia a nuestra actitud interna. Nadie puede ver el corazón. Yo puedo ver, a veces el otro día nuestro nietito estaba acá y llegó con las manos todas sucias, puedo ver sus manos sucias. Y lo mando y le digo: anda a lavarte las manos, pero yo no puedo ver el corazón. Santiago está diciendo: debes limpiarte las manos y debes purificar el corazón, lo externo y lo interno. Nosotros estamos limpiando continuamente nuestra vida a través de la confesión. Todos nosotros necesitamos usar esa herramienta que Dios nos dejó, la oración, la confesión, para buscar el perdón. No podemos acercarnos a Dios con las manos sucias, con pecado o aferrándonos a cosas que no deberíamos. Ahora mire lo que sigue diciendo Santiago. El versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Son tres imperativos, tres exclamaciones y todas reflejan
una confesión y un arrepentimiento. Ese es el contexto que está hablando Santiago. Una persona que se da cuenta cuál es su condición va a afligirse por el pecado, va a lamentar que está pecando, va a llorar por el pecado. No llorar por las consecuencias. ¿Saben lo que va a hacer esta persona? Siente un pesar en su corazón porque se está alejando de Dios, no está cerca de Dios. Eso es lo que está haciendo Santiago. Santiago está diciendo hay que limpiarse, hay que purificarse, pero eso lleva a esta actitud, afligirse, lamentar, llorar. ¿Usted quiere ir en busca de alguna satisfacción? Mire lo que Dios está diciendo. No lidie con el pecado como si no fuese cosa seria. No esté luchando con el pecado diciendo no me va a pasar nada. ¿Saben lo que debemos hacer con el pecado? En lo que está describiendo Santiago en el versículo. Aflíjase por haber pecado. Debe afligir, debe pesar en nuestro corazón. ¿Saben lo que le pasaba a David? David sentía su corazón, su vida deprimida por el pecado que había cometido. Él sentía el peso del pecado en su vida. Santiago está diciendo, afligíos, laméntese por haber pecado. Ninguna persona puede vivir después de haber pecado contra Dios, que está queriendo estar cerca de Dios, no lamentarse por el pecado. Llorad, dice, por el pecado. Miren lo que sigue diciendo. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Todo está hablando como contexto de lo que pasa con una persona que se va alejando de Dios. No puede producir en un creyente verdadero que quiere vivir cerca de Dios otra cosa más que afligirse, lamentar. La risa se convierte en llanto. El pecado hace eso. Pregúntele a una persona que se ha ido lejos de Dios. Y le puede decir, yo estoy disfrutando estando lejos de Dios. Pero cuando vienen las consecuencias del pecado, ¿sabe? Lo único que va a haber en una persona así va a ser lágrimas, dolor, angustia. Santiago está diciendo, necesitamos nosotros limpiar nuestras manos, purificar nuestro corazón, darnos cuenta de que el pecado nos aleja totalmente de Dios. Mire, así lo expresa el texto, ¿cierto? Está diciendo el salmista en el Salmo 51, 17, David dice, cuando un creyente cae en pecado, el gozo y la risa deben silenciarse por el llanto amargo del arrepentimiento. Mire lo que decía David. El rey David pasó por una situación de pecado en su vida terrible y mire lo que él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A ese corazón que se aflige, ese corazón que llora, ese corazón que el pecado le causa tristeza. ¿Sabe lo que va a hacer? Se acerca al Señor y el Señor lo toma y le dice, te perdono, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue llenando tu corazón con lo que Dios tiene para ti. En la actitud que vemos en el mismo apóstol Pedro, después de negar al Señor Jesús y cuando él oye al gallo cantar en Lucas 22, 60 al 62, mire cómo termina esa idea de cuando él escucha al gallo. El Señor le dijo, tú me vas a negar. Él, no, yo no te voy a negar. Mire lo que dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Eso es lo que Santiago está describiendo acá. Una persona que peca contra el Señor va a tener aflicción en su corazón, va a tener lágrimas, va a tener ese lloro amargo de saber o sentir que estoy ofendiendo a Dios. Y necesitamos nosotros entender y poner esta actitud en nuestro día a día, en nuestra vida. Un corazón contrito como el del rey David, o como el de Pedro, quizás como el de nosotros, es aceptado por el Señor, porque es un corazón que está luchando contra el pecado y quiere estar cerca de Dios cada día. Miren lo tercero, una acción más que dice Santiago que debemos ejecutar, mantenerse humilde. El versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La mejor manera que tiene Santiago de concluir este párrafo es lleno de este párrafo, ¿cierto?, que nos dice esto es lo que debemos hacer en nuestro día a día, es este llamado a la humildad. Y a veces esto es lo más difícil en el creyente. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a confesar? ¿Cómo voy a buscar ayuda? Eso es orgullo.
Santiago está diciendo, quieren estar buscando realmente la solución para estar cerca de Dios cada día y resistir al enemigo. Manténgase humilde. Manténgase humilde. Y en lugar de gozarse en las cosas de la vida, algunas veces como en el contexto pecaminosas que está mencionando Santiago, el creyente debe humillarse delante del Señor. Debe humillarse delante del Señor. Mire las palabras que usa Santiago acá. Estas palabras, humillado delante del Señor, provienen de una palabra que significa hacerse menos. Y esta acción de humillarse aparece unas 27 veces en la Biblia. Es lo que nosotros debemos hacer. Humillarse delante del Señor, hacerse menos. Yo me someto, estoy debajo del Señor y voy buscando lo que Él tiene para mí. Este es el cuadro que Él está tomando ahí para nosotros. Miren lo que Santiago termina diciendo ahí. Y Él os exaltará. Literalmente, Él, Dios, nos va a levantar. Cuando vamos humillados, cuando vamos con nuestro corazón afligido, el Señor nos toma y nos levanta. Mire, este es el cuadro que está dando ahí el pasaje. Es como un rey que está sentado ahí en su trono. Está sentado en su trono de realeza y viene su súbdito, humillado. Ni siquiera es capaz de mirarlo a la cara, y el rey se levanta de su asiento, le toma la cara y le dice, está todo bien, tranquilo, quiero seguir ayudándote, quiero que sigas avanzando, y Él os exaltará. ¿Saben lo que Dios hace? A un corazón así, un corazón humillado, Él lo toma y lo pone en el lugar que siempre quiere que esté, en el lugar de comunión, en el lugar de estar cerca del Señor, y Él os exaltará. No está hablando de ponernos en una posición, en un lugar donde todo el mundo lo va a aplaudir, en el lugar donde siempre debemos estar y de donde nunca debemos salir, cerca del Señor, cerca de la comunión con Dios, cerca del lugar donde Dios va a dar lo mejor para nosotros, mucho mejor. ¿Y no le parece que es mucho mejor que nosotros nos humillemos ante Dios, que confesemos nuestro pecado, que lloremos, que los abandonemos? Porque este será el resultado. Mire lo que escribe el profeta Isaías. Isaías 62 dice, 66:2 dice así, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mire qué hermoso versículo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El salmista dice así en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y esta acción de humillarse ante Dios, buscando su presencia, buscando estar cerca de Él, se trata del ejercicio verdadero de la fe, que se entrega incondicionalmente a Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Quieres tener solución para la vida de mundanalidad que te está atacando todos los días? Sométete a Dios, resiste al diablo, aflígete por las cosas que Dios no acepta, el pecado que va a hacer daño a tu vida. Mantente humilde, agacha tu cabeza, busca la ayuda de Dios, busca el perdón de Dios, está diciendo Santiago, y Él os exaltará. Y Él te va a poner en el lugar que Él siempre quiere que estés. Ahora mire Santiago, aquí en este capítulo 4, nos está llamando a todos nosotros a tomar una decisión muy importante en la vida. Y esa decisión es la de decidir en qué mundo vamos a vivir. Estamos en este mundo, pero nosotros decidimos en qué mundo vamos a vivir. En el mundo de estar cerca de Dios, disfrutando de la comunión con Dios, o vamos a vivir en el mundo lejos de Dios, siendo enemigo de Dios, aún siendo creyentes, aún estando, viniendo a la iglesia cada domingo. En la semana yo puedo vivir la vida que pienso que es cristiana. Dios está esperando que nosotros vivamos la vida que Él quiere, vivir nuestra fe, lo que Santiago está diciendo, y Él se pone ahí en la pista de aterrizaje para decirnos, este es el camino, no te equivoques en aterrizar tu avión en el camino correcto que Dios tiene para ti. Vamos a vivir nosotros en un mundo
y decidimos nosotros vivir en ese mundo que esté cerca de Dios, miren lo que Santiago dice. Santiago nos está diciendo que tenemos la gran necesidad de romper definitivamente con esa vida que nunca nos traerá satisfacción y que solo hará que Dios sea deshonrado. Necesitamos decidir esto. Voy a romper con esa vida que nunca me va a traer satisfacción, solo va a traer dolor. Y voy a vivir una vida que hará que Dios sea honrado, no deshonrado. Miren lo segundo que Santiago nos está diciendo acá en este capítulo. Santiago nos manda a estar alertas, a estar firmes ante los ataques del enemigo. Saliendo de acá, va a tener ataque del enemigo. Cuando prenda su televisor, cuando esté con su teléfono, cuando esté en una conversación, cuando esté en la semana, estando desprevenido, vienen los ataques del enemigo. Por eso en Efesios 6:11 Pablo habla de esto y describe los métodos del diablo. Así que esté alerta a sus métodos, a sus estratagemas, a sus maquinaciones. El diablo tiene los métodos para poder hacer. De hecho, el texto, miren lo que dice. Déjeme leerle ahí Efesios 6 para que marque algo importante que muestra ahí el versículo. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas en el texto original es de donde nosotros tenemos la palabra método. El diablo tiene sus métodos. No es, acechanza pareciera que estuviese él ahí alrededor mirando. No, son métodos que él utiliza para afectar nuestro día a día, nuestra vida. Y él está esperando que nosotros estemos desprevenidos. Él está esperando que nosotros estemos en esa situación. Miren lo que dijo un autor en cuanto a lo que Satanás hace. Dice, Satanás estudia nuestras vidas. Él nos observa como un entrenador, observa los videos del equipo adversario. Él sabe contra quién se enfrenta. Él conoce nuestras debilidades y fortalezas y tiene un libro de jugadas para usar ambas cosas en su favor. Él sabe qué cosas le gustan, cómo responde ante ciertas cosas, de qué cosas le gusta hablar, a qué lugares le gusta ir y con quiénes le gusta estar. Él sabe todo eso. Por eso tiene un ejército de demonios que van. Él no es omnisciente como el Señor. Pero ¿sabe lo que él tiene? Un ejército de demonios que va viendo y probando. Esto se ve, esto le puede afectar, esto va a hacer que caiga, mantenerse firme lo que Santiago está haciendo, las acechanzas del enemigo. Ahora mire, antes de que terminemos, vamos a ver un video muy cortito que habla sobre, o nos muestra lo que es esta realidad y cómo nosotros debemos estar alertas y advertidos de esto. Ahí voy.
Eso es lo que Santiago nos está tratando de hacer ver. ¿Sabe lo que dice? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Es tal cual como lo hemos visto ahí. Ninguno de nosotros puede resistir, ninguno de nosotros puede ir a pelear con el enemigo. Pero ¿sabe lo que Santiago está diciendo? Dice, como ese pequeño que creía que era él el que había espantado al enemigo cuando era su papá. ¿Sabe lo que Santiago está diciendo? Cuando habla de someterse, dice, ponte detrás del Señor y deja que Él pelee tu batalla, deja que Él pelee por ti, deja que Él haga lo que Él sabe hacer. Yo me escondo, me someto al Señor. Y el diablo dice, huirá de vosotros. Y tal vez hay algo que tienes que dejar al Señor y decir, quiero someterme a ti. Me he ido lejos, me he dañado, mi corazón está herido. Quiero entregar cosas a ti. Quiero entregar a ti lo que solo tú puedes hacer. Mire, termino pensando en esto. Así que lo que debemos hacer es esto. Y esta es la tarea para la semana. Redoblar la defensa. Estar firmes y someternos totalmente a Dios. Esa es la jugada que hará que los ataques del enemigo queden totalmente destruidos. Resista firme en la fe, redoble la defensa, ponga más seguridad en los lugares que ha descuidado, que todos nosotros debemos tener para cuidar nuestra vida espiritual. Acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, gracias por este desafío que nos dejas, pero gracias también por la hermosa esperanza de saber que eres un Dios alcanzable, de saber que eres un Dios accesible, al cual podemos acudir, podemos sentir tu abrazo, podemos sentir tus manos en nuestras mejillas secando nuestras lágrimas, podemos sentir a Dios dándonos la medicina que necesitamos para sanar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para redoblar nuestra defensa, para estar firmes, para someternos a ti totalmente, no parcialmente, totalmente a ti, para ver al enemigo huir de ti, no de nosotros, sino porque tú eres tan presente y eres tan grande en nuestra vida que el enemigo va a huir, va a escapar, va a volver, va a insistir, pero necesitamos seguir fortaleciendo nuestra vida para poder glorificarte y vivir nuestra fe como la que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén.